Ese codo me preocupa. Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Hoy estamos aquí transmitiendo desde la sencillez de la casa, también para ustedes que hoy están en la sencillez, en la comodidad de sus casas. Algunos ya desayunaron, otros desayunando, tomando el cafecito, allí en pijama aún, los niños atendiendo a los niños corriendo de un lado para otro, en fin. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Yo sé que es una preciosa mañana, muy a pesar de todo, es una preciosa mañana, y con esa declaración no ignoro la dificultad, sino que invito a procesarla a partir y a través de la fe, creyendo que en el Señor podemos seguir avanzando con mucha confianza, pero también con mucha esperanza. Entonces, quédense allí en sus salas o en su cuarto donde estén. Síganos por favor con Biblia en mano o con la Biblia allí en el celular, donde ustedes la prefieran. Y esta mañana entonces le damos la cordial bienvenida a esta reunión que obedece a nuestro culto dominical, valga la redundancia, del domingo. Que el Señor les bendiga. Les saludamos desde nuestra casa. Está mi esposa Berledis, nuestra hija María José, que nos acompaña en el coro, y Dana, que está detrás del celular o detrás de cámara, sirviendo de esta manera. Así que empecemos con una oración, luego mi esposa lee un texto de la Biblia. Les invito, si pueden ir buscando Salmo 34, luego cantamos, les invitamos a cantar, luego tenemos una reflexión, esperanza en tiempos de crisis, o confianza en tiempos de crisis, y finalmente oramos al Señor por ustedes, por nosotros y por especialmente aquellos que sufren esta mañana. Así que bienvenidos y que el Señor nos dé esta mañana un buen tiempo. Oremos, les invito a orar ahí en sus casas. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. El profeta Jeremías oraba en sus lamentaciones diciendo: por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque no decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy celebramos tu gracia, hoy celebramos tu amor, hoy celebramos tu misericordia, y pedimos, Señor, que nos des un buen tiempo esta mañana, de canciones, de adoración, de reflexión, de oración, y de ubicarnos en este tiempo y mirar cómo la fe y cómo tu palabra y cómo el Evangelio ilumina estas andaduras, ilumina estos tiempos de crisis y de adversidad, pero siempre confiando que la última palabra no la tiene la crueldad, no tanto la crueldad de un virus, sino la crueldad nuestra, sino que la última palabra la tiene la fe y la esperanza. Y esa fe y esperanza que nos invita a tomar partido hoy, que nos invita a movilizarnos, que nos invita a subvertir, por decirlo así, este presente, este orden presente de cosas, y nos invita a construir un mañana, un futuro mejor. Padre, en tus manos nos abandonamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a leer entonces Salmo 34. Nos ubicamos en los versículos 4 al 7. Salmo 34, versículo 4 al 7. Ustedes me siguen en la lectura allá en casa. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Versículo 7, leamos todos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Leamos otra vez el versículo, repitamos. Vamos a repetir el versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Amén. 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 Vamos a cantar, como siempre, canciones nuevas, canciones que hacen parte de esa tradición que heredamos y que hoy sirven para exaltar el nombre del Señor y ubicarnos en términos de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Hay una canción que dice: vine a adorar a Dios.
y es la celebración de que Él vino a nuestra vida un día muy especial, que cambió nuestro corazón y que nos dio otra perspectiva de vida, una vida mejor, como dice la canción. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Acompáñenos. Vine a adorar a Dios, vine a adorar, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró el camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró el camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Amén. La razón por la que le adoramos es porque Él nos encontró, porque Él nos amó primero, como dice el Evangelio. No es que se nos ocurrió a nosotros adorarlo, es que nos alcanzó con su gracia, con su amor, y esa gracia y ese amor suscita de parte nuestra hacia Él reconocimiento y adoración. Por eso les invitamos a cantar esta canción, que también es otra canción clásica. Santo, 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 dice Isaías, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Mientras que nosotros dividimos el mundo en dos, la gloria está aquí y acá no. Isaías dice, toda la tierra está llena de su gloria, todas las cosas tienen algo de Dios, todo tiene algo de Él. Este día está lleno de la gloria de Dios, la vida de mi hermano está llena de la gloria de Dios, el cantar de las aves, el nuevo amanecer, todo está lleno de la gloria de Dios. Nosotros fuimos de otra manera preparados para ver al diablo en todo, y en este tiempo para ver la ira de Dios en todo, ¿cierto? Dios está irado, Dios nos está castigando. Sin embargo, yo quisiera invitarles, en contraste con ese mensaje tan terrorífico, quisiera invitarles a la esperanza y a ver la gloria de Dios aún en los momentos más trágicos y más difíciles. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. La gloria de Dios te visita esta mañana. Dios se hace palpable de una u otra manera en medio de nuestras realidades. Amén. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra, dilo, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro
Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Sana, Hosanna, bendito es nuestro Rey, bendito es nuestro. Vamos a declarar ahora, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, decláralo en mi vida, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Amén, amén. Toda la tierra está llena de su gloria y cada cosa está llena de su santidad. Aún lo más estéticamente feo, por decirlo así, ¿quién iba a pensarlo? En aquel moribundo, en aquel que moría en las afueras de Jerusalén, en total impotencia y desnudez y burla y desprecio, en ese desnudo, en ese crucificado, el Santo de Santos se estaba manifestando, y se manifestaba la santidad de Dios para salvar, Amén. para redimir. Cantemos y cerremos este tiempo con una canción de confianza. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Hay una mano que conmigo está cuando estoy en problemas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y esa misma mano es la que hoy me acompaña y la que me mueve para obrar con poder. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me haré levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Para que esta mañana sea la mano de Dios la que te mueva. Oramos para que en este tiempo sea la mano del Señor la que te dirija. Oramos para que en este tiempo sea la mano del Señor la que te ayude y ayude a los tuyos. Oramos para que sea la mano del Señor la que dirija a los médicos, sea la mano del Señor la que dirija a los científicos, a las autoridades nacionales, locales, para tomar la mejor decisión frente a la crisis. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me haré levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza
hermanos y amigos que nos acompañan, sé que hay amigos que nos siguen también, que nos acompañan, es decir, personas que no hacen parte de la comunidad local de la iglesia Centro Familiar, pero que hacen parte de la iglesia del Señor y que son también creyentes en el Señor. Saludo a todos los amigos que nos siguen también, que nos acompañan en este momento. También para ellos nuestro abrazo y nuestro abrazo sincero, afectuoso y nuestras bendiciones del Señor para esta mañana. Quisiera centrar esta reflexión en tres frentes, por decirlo así. El primero, el segundo y el tercero. El primero tiene que ver con el Salmo 34, el segundo tiene que ver con una oración que Pablo hace por los Efesios en Efesios capítulo 3, y el tercero tiene que ver con la esperanza que brota a partir del Salmo 27, donde el salmista dice: hubiera yo desmayado, pero sigo creyendo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos. El salmista sueña que a pesar de la dificultad que vive, él pueda ver a Dios, pueda ver la bondad de Dios en su tierra, y no después de la muerte, como una esperanza remitida al más allá, sino como una esperanza aquí, ahora, y una fe que lo lleva a transformar su realidad, su presente. Bien, el Salmo 34 está dividido, por así decirlo. Digo esto porque esta información les puede servir a ustedes en casa esta semana para sus devocionales. El Salmo 34 está dividido en dos partes. La primera parte está de los versículos 1 al versículo 10. Allí el salmista es un director de culto, es un adorador, donde invita a la comunidad de culto a unirse a él, porque Dios ha hecho algo en él. Él dice: vengan, engrandezcan al Señor conmigo y ensalcemos juntos su nombre, porque yo busqué al Señor y Él me oyó y me libró de tus temores. Es decir, invita a esa comunidad, a esa pluralidad, a que se una a cantar a Dios por lo que ha pasado en el marco de la singularidad y en el marco de la persona, de la individualidad del individuo, ¿no? Nosotros, en una cultura muy individualista y muy envidiosa, no somos muy dados a glorificar al Señor por lo que ha pasado en la vida de otros. Creo que en esta primera parte, entre otras, el salmista nos invita a glorificar a Dios por lo que ha pasado en la vida de otros, ¿cierto? Glorifica a Dios por lo que ha pasado en la vida de tu hermano, glorifica a Dios por lo que ha pasado en la vida de los demás, y no necesariamente por lo que ha pasado en mi vida solamente. Pero el salmista dice que el ángel del Señor, en esta primera parte, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Generalmente nosotros pensamos en el ángel como los ángeles alados, ¿cierto? Pero en la Biblia los ángeles no tienen alas, sino que el salmista creo que nos invita, porque la palabra ángel significa enviado, alguien que es enviado con una misión especial. Entonces la palabra ángel no necesariamente es ángeles alados, porque los ángeles no tienen alas, sino a que veamos los ángeles de al lado, es decir, gente que Dios envía para ayudarnos y para socorrernos en momentos de crisis y de dificultad. No significa que hay ángeles en todas partes, así como con una espada o para ayudarnos, sino que Dios dispone de personas. Y en estos momentos, creo que para aquellos que sufren, y en estos momentos de pandemia, los ángeles del Señor son los médicos, los ángeles del Señor son los científicos, los ángeles del Señor es esa mano, eso que se extiende para dar una ayuda a un mercado, a alguien que lo necesita, especialmente para aquella gente que vive el día a día, pero que no puede salir a la calle a rebuscarse, que tiene que quedarse en casa guardado. Debe haber un ángel del Señor dispuesto a dar una llamada, a hacer una llamada y a decir: hermano, estoy contigo, tengo un mercado para ti, o te consigné un dinero, en fin, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, en esta primera parte del Salmo, la segunda parte del Salmo está en los versículos 11 al 22, y allí el salmista ya no es un cantante, un director de culto, sino que es como especie, una suerte de pedagogo, de predicador, en donde enseña al pueblo lo que es el temor del Señor. Pero mi énfasis está en esta primera parte a que tú y yo podamos ser ángeles del Señor,
en este tiempo, ángeles del Señor en este tiempo en donde podemos ayudar a alguien, porque en la Biblia, entre otras, en la Biblia el obrar de Dios siempre, o bueno, casi siempre está mediado por lo humano. Es decir, Dios nunca obra de manera directa, sino que obra a partir de, diríamos, intermediarios. Por eso dice Pablo a Timoteo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que de otra manera todas esas mediaciones que venían en la historia de salvación han encontrado su clímax, su punto máximo en la persona de Jesús, y que podemos entender entonces a Jesús, a Dios desde la persona de Jesús, que es el mediador por excelencia. Pero entonces esta semana el desafío es para que seamos ángeles de Dios en la vida de otros, ayudando, socorriendo a otros en momentos de dificultad. No esperes el ángel al lado, pero sí sé tú el ángel de al lado que ayuda a otro de parte de Dios en momentos de dificultad. No te acerques a ayudar con tono religioso y decir, oh hermano, aquí estoy yo porque yo soy tu ángel que el Señor ha enviado. No tienes que decir, no tienes que elaborar ese protocolo. Sencillamente llamar, ayudar, y en medio de eso Dios se va a manifestar. Bien, la segunda reflexión la encontramos en Efesios, y si usted puede acompañarme allí en su Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo a los Efesios, orando por ellos: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Yo decía el domingo pasado que esa imagen, esa declaración de Pablo allí es interesante, porque en el pleno centro de culto a la gran diosa madre, la gran Diana de los Efesios, que era la madre de todos, en pleno centro del culto a Diana, Pablo se atreve a decir que Dios es el Padre de todos, que Dios es el Padre de toda familia de la tierra, y que eso nos pone a todos como hermanos, porque todos somos hijos de Dios, de una u otra manera todos estamos conectados, pero también desmonta ese exclusivismo judío que creía que ellos eran los únicos representantes o los únicos hijos de Dios, por decirlo así, sino que Pablo nos ve a todos como hijos de Dios. No divide al mundo en dos, los hijos de Diana y los hijos de Dios, sino que nos ve a todos como hijos de Dios. Hay unas divisiones morales que Pablo va a hacer después, pero eso es otra cosa. Pero quiero centrarme en esto. Pablo dice en versículo 16, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Otra vez, repito ese versículo 16. A fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos por el poder de su espíritu en el hombre interior. Qué curioso, hermano. Pablo ora porque el hombre interior, o la interioridad nuestra, sea fortalecida. Nosotros, desde la preocupación pastoral, a veces la preocupación del discipulado es por legislar de una u otra manera la exterioridad. Es decir, desde que la persona se convierte al Señor, empezamos a legislar o a decirle cómo tiene que verse exteriormente, cómo tiene que vestirse, qué cosas tiene que beber, qué música tiene que escuchar, qué comida tiene que comer, etcétera, etcétera. Pero mientras que para nosotros la preocupación es la exterioridad, para Pablo en este texto la preocupación es empoderar la interioridad. Es decir, esa parte donde digo mis notas, que la interioridad es como un cuadrilátero de boxeo, es un escenario de luchas. Allí en el interior, donde luchamos con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras angustias, con nuestra desesperanza, donde luchamos con nuestra propia basura y nuestras propias adicciones. Allí donde sucede eso que nadie ve, que nadie a veces conoce, como cantaba nuestro hermano Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. Entonces, Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos allí, para empoderar, por decirlo así, la interioridad, no para editarla, para barnizarla, para pintarla, sino para empoderarla, para que podamos ser sinceros,
para que podamos desde esa sinceridad cambiar. Entonces, empoderar la interioridad para cambiarla, para ser honestos con nosotros mismos y cambiar y ser transformados. Ahora, no solamente me gustaría pensar esta mañana, no solamente en esa interioridad individual, pero también hoy, en medio de esta crisis, en la interioridad familiar. Esta crisis nos ha mandado a encerrarnos, ¿cierto? Nos ha mandado a aislarnos socialmente de manera preventiva para controlar el avance del virus. A propósito, aquí en Cartagena ya esta semana, a partir de mañana, vamos a salir por pico y cédula, es decir, de acuerdo a la terminación el número que termina su cédula, usted puede salir o no a hacer las vueltas que debe hacer. Pero bueno, no solamente esa interioridad individual, pero también cómo Dios fortalece en este tiempo nuestra interioridad familiar. Sabemos que en estos tiempos de encierro hay cercanías, y las cercanías traen roce, y los roces traen conflicto. Yo no lo estoy diciendo esto porque lo he leído en un libro. El pastor leyó es un libro de los conflictos que generan los encierros. Lo estoy diciendo porque nosotros también en casa, de una u otra manera, en estos días lo hemos experimentado. Es decir, las distancias crean encantos, las distancias encantan, pero las cercanías producen desencantos y desencuentros. Eso no es necesariamente negativo, es muy positivo si aprendemos a gerenciar nuestros conflictos, si aprendemos a capitalizar nuestras dificultades, si aprendemos a manejar mejor nuestras cercanías y si aprendemos a capitalizar todo eso para crecer. Por eso es muy importante en este tiempo el perdón en medio de la familia, la reconciliación en medio de la familia, dar las gracias por lo que hacemos, valorar el tiempo familiar, jugar con nuestros niños, verse un buen programa de televisión, leerse un buen libro, una buena novela, cocinar, en fin, cosas que hacen parte de la espiritualidad. Yo creo que, y oro esta mañana, hermano, oramos como familia también para que el Señor no solo fortalezca, como decía Pablo a los Efesios, la interioridad individual, pero también que el Señor fortalezca esa interioridad familiar en donde todos estamos de pronto ahora mismo luchando. Que el Señor fortalezca y que podamos capitalizarla para crecer en este tiempo y para desarrollarnos como familia y para encontrarnos como familia. Pablo ora para que sean fortalecidos en su ser interior, de modo que el Señor pueda habitar en sus corazones. Esto presenta un giro importante porque ya el Señor no está en el templo, sino que el Señor habita en cada uno de nosotros. De una u otra manera, Pablo saca a Dios del templo y lo lleva a la persona, al individuo, a la comunidad. Bien, hermano, entonces oramos para que esta mañana el Señor fortalezca tus luchas en tu interioridad individual, pero también para que de una u otra manera el Señor fortalezca tu interioridad familiar y ustedes puedan redimir todas estas cosas que están aconteciendo de modo que puedan crecer. Y finalmente, quisiera que pensáramos un poco en el Salmo 27. Les invito a ir ahí al Salmo 27. Los versículos 13 y 14, el salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Y él se dice a sí mismo, se habla a sí mismo. En los salmos acontece el chiste ese nuestro de y me dije a mí mismo. El salmista en el salmo se dice a sí mismo, habla consigo mismo y dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Habla al tú, es decir, al otro. Sí, espera en el Señor. Hubiera yo desmayado. Es decir, el salmista sigue creyendo que puede ver la bondad de Dios, sigue creyendo que la crueldad no ganará. Y cuando hablo de crueldad en este tiempo, no hablo de la crueldad de un virus, sino de la crueldad nuestra. Porque en los momentos difíciles y de crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Como decimos en el dicho popular, cuando estamos en momentos difíciles pelamos el cobre. Y creo que este es un buen tiempo para conocernos, para sabernos
para saber qué tan humanos somos y qué tan cerca estamos del otro. Entonces, crueldad, no la crueldad del virus, sino la crueldad de nuestros propios corazones. El salmista dice, no, yo sigo creyendo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Sigo creyendo que esta tierra, a pesar de aquellos que infunden temor, a pesar de los malhechores, de los adversarios, que él llama los carniceros, porque él dice, se juntaron para comer mis carnes, son especie de carniceros. Él dice, yo seguiré creyendo que la tierra será un sitio habitable, será un sitio vivible. Hermanos, sigamos creyendo esta mañana que la tierra será habitable, que podremos salir otra vez al mundo y que podemos seguir construyendo sociedad en el nombre del Señor. El salmista no posterga o aplaza la esperanza para un más allá. Los cristianos creemos en la resurrección, cierto, los cristianos creemos en la nueva tierra, el nuevo cielo, pero a veces usamos esa creencia para no hacer nada aquí y ahora. Y a veces disfrazamos eso con la Biblia. Por ejemplo, frases como, eso estaba escrito. Eso estaba escrito. O frases como, ya la Biblia lo decía. Ya la Biblia lo decía. O frases como, estaba profetizado. Que en vez de invitarnos a tomar cartas en el asunto hoy, nos paralizan. Y no solamente nos paralizan en un deje así, y en esa postergación de la esperanza para un mañana, sino que también nos invitan a ver la Biblia como un manual del terror. A ver la Biblia como un manual del terror. En estos tiempos me han mandado videos, grabaciones, audios por WhatsApp, en donde el mundo se está acabando, en donde la Biblia ya lo decía, donde estaba profetizado, Jeremías dijo esto, Isaías dijo lo demás, ya esto estaba escrito, el mundo se va a acabar, como si la Biblia fuera un manual del terror, como una suerte o una especie de novela de Stephen King, el autor norteamericano que se ha especializado en la literatura del miedo o del terror, que a propósito es muy bueno. Entonces la Biblia no es un manual del terror. Dios, en este tiempo, Dios no es el Dios de la ira. Por lo menos ese no es mi Biblia. Yo no leo la Biblia así y ese no es mi Dios. Jesús mismo, escuche bien, hermano, esto. Escuche bien tú que nos ves esta mañana. Escuche bien esto. El mismo Jesús se resiste a leer las Escrituras en clave de ira y de miedo. Allá en Lucas capítulo 4 encontramos que Jesús se levanta esa mañana, lee el texto y dice, el Espíritu está sobre mí. Pero hay una parte que Jesús no lee, y era esa parte que mencionaba la ira de Dios, la venganza de Dios. Y la gente se pone brava esa mañana en la sinagoga porque Jesús olvidó decir que Dios es también el Dios de la venganza. Yo quiero, hermanos, leer la Biblia como la leyó Jesús. Y yo les invito esta mañana a ustedes, amigos, que también de pronto los hermanos de la iglesia ya conocen un poco mi discurso, mis acercamientos, pero otros tal vez no. Pero yo les invito a leer la Biblia a partir de Jesús. Por eso es que somos cristianos. No somos ni paulianos, no somos ni isayanos, no somos ni davianos, es decir, creemos en David, ni salomonianos, porque creemos en Salomón. Somos cristianos porque nuestro modelo es Cristo. No solamente modelo de vida, sino también modelo en su acercamiento a la Escritura. ¿Cómo leyó Jesús la Escritura? Así debemos leerla nosotros. Jesús no solo es puerta de salvación, sino que también es una puerta hermenéutica. Esto es, Jesús nos ayuda a leer la Escritura. Leamos la Biblia, hermanos, como Jesús la leyó. Leamos la Escritura, no a partir del terror ni de la ira. ¿Saben, hermanos? Es típico de la religión reclamar al Dios de ira. Es típico de la religión. Los religiosos en el tiempo de Jesús, mientras que Jesús amaba y acogía, los religiosos reclamaban el Dios de la ira y el Dios del miedo. ¿Por qué? Porque la religión infunde miedo y a través del miedo controla. Repito eso, la religión infunde miedo y a través del miedo controla.
la ira de Dios, el mundo se va a acabar y mantenemos a la gente controlada. Pero ¿qué va? Dice Pablo a los Gálatas, a libertad nos ha llamado el Señor. Viva su fe, hermano, en libertad y siga creyendo en el Señor a partir de la experiencia de Jesús. Es típico de la religión y del religioso infundir miedo, infundir temor. Por eso siempre el discurso de la venganza, por eso siempre el discurso de la ira, por eso siempre el discurso del miedo, por eso siempre el discurso del terror, por eso siempre el discurso del infierno, por eso siempre el discurso de las llamas ardientes, por eso siempre el discurso, la Biblia lo decía, ya estaba profetizado, ya estaba escrito, pero no. Yo te invito esta mañana, hermano, a seguir creyendo y a leer la Biblia como la leyó Jesús. No a partir de la venganza y el miedo, sino a partir de la esperanza, de la redención y de la salvación. Mi Biblia no es un manual del terror, sino un libro de buenas nuevas. Mi Dios no es el Dios de la ira, sino el Dios del amor y de la misericordia. ¿Saben? Pablo ora a los efesios en esa oración que leíamos para que los efesios puedan comprender cuán grande es el amor de Dios, cuán alto es el amor de Dios, cuán amplio es el amor de Dios, cuán largo es el amor de Dios, pero cuán profundo es el amor de Dios. Recuerdo una canción infantil que dice así: el amor de Dios es maravilloso. Qué curioso que Pablo no ora para que los efesios comprendan la doctrina de la justificación, de la doctrina de la predestinación, la inerrancia bíblica y todas esas cosas que para nosotros hoy son relevantes e importantes. Pablo ora para que puedan entender los efesios que el amor de Dios es alto, que el amor de Dios es amplio, que el amor de Dios es largo, que el amor de Dios es profundo. Y oro y oramos al Señor esta mañana para que tú puedas comprender en este tiempo que Dios, su amor sobrepasa todo aquello que podemos pensar y todo aquello que podemos construir. Hermano, te animo esta mañana en el nombre del Señor para que ores como el salmista. Repítelo como dice el cantante, repita en su casa lo que dice el Salmo capítulo 27. Repita conmigo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Otra vez: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Resisto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ellos no se quedaron manos cruzadas esperando que eso que no se veía aconteciera. Por esa fe tomaron decisiones. Por la fe Abraham dejó. Por la fe Moisés renunció. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. La fe, esa fe los movilizó y cambió su presente para ese futuro que esperaban. Yo te invito hoy, hermano, sigue creyendo que el miedo y la religión del terror no te gane la partida, hermano. Lucha, resiste, sigue creyendo, siga creyendo. Díganme amén en sus casas. Amén. Siga creyendo porque el Señor está contigo. No el Dios del terror, no el Dios de la ira, el Dios de amor, el Dios de la misericordia. Sigue creyendo y que de una u otra manera el amor de Dios nos guiará hacia algunas realidades que aún no entendemos, pero que Dios, creemos, está en control. Sigue creyendo, hermano. Sigue confiando. Aun si el sol llegase a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él te va a ayudar, porque su amor es grande, más alto de lo que podemos pensar, más amplio de lo que podemos pensar, más profundo de lo que podemos pensar y más largo es el amor de Dios. Para nosotros es tan corto a veces, pero para Pablo, decía a los Efesios, el amor de Dios sobrepasa nuestra capacidad pensante. Te mando un fuerte abrazo y te invito a seguir creyendo. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Sigue creyendo, hermano, sigue creyendo, sigue confiando, porque el amor de Dios
es maravilloso. Ya vamos a terminar este tiempo. Quiero hacerte una recomendación, ¿sabes? En estos días quiero recomendarles una película que nos vimos en casa, entre otras cosas que hemos visto en casa, ¿no? Quiero recomendarles la película que se llama Milagro en la celda 7. Milagro en la celda 7. Es una historia, no quiero adelantarles, pero es una historia de redención. Es una historia de ternura. Es una historia en donde un personaje de la película, sin disparar un arma, sin defenderse con los puños, termina transformando todo su entorno a partir y a través de la ternura. Hay mucho evangelio en la película, ¿sabe? Hay mucho evangelio ahí. Así que les recomiendo la película Milagro en la celda 7. Y les invito entonces a orar. Sigue creyendo. Salmo 27. Si puedes, para esta semana, tenerlo allí en tus devocionales. Nosotros nos vemos otra vez el martes a las 7. Como decíamos, no queremos fatigarlos con tanta información. Solamente con lo necesario. También les invito, hermanos, que no se fatiguen con tanta información, que en WhatsApp, que una cadena de WhatsApp, que por aquí, que por allá, que un video de YouTube, que cuántos muertos hay, que esto, que lo otro. No, sembremos esperanza. Yo creo que la información que tenemos es básica para actuar. Ahora jalémosle a la esperanza, haga algo por alguien, llame a alguien, siembre esperanza, dé un mercado, consígnele un dinero a alguien, ayude a alguien, pero que el miedo y el terror no te paralice. Recuerda, es de la religión y del religioso infundir pánico y miedo, pero es de la fe en el Señor abrirnos a la esperanza y a la confianza. ¿Oramos? ¿Oramos? Alguien desertó en medio del culto. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por este momento, Señor. Y oramos esta mañana por todo el personal médico. Amén. Los médicos del mundo, pero también los médicos que conocemos, amigos, hermanos de la comunidad, amigos, que le ponen el pecho a la brisa, como decimos popularmente, y que hoy se exponen para que otros reciban sanidad y llevar esperanza. Ellos son tus ángeles que acampan alrededor de los que temen y les ayudan. Oramos por todas aquellas personas contagiadas con el virus, para que traigas a ellos sanidad y a sus familias paz. Oramos para que no sean rotulados socialmente como los indeseables, como los intocables, sino que de una otra manera podamos traer esperanza a aquellos que sabemos que han sido afectados. Padre, oramos por todas las personas que cumplen hoy la excepción, las excepciones que el gobierno ha dicho de la cuarentena, para que les guardes, les protejas, especialmente personas en los bancos, en las cadenas de producción, en los almacenes, que están allí para mantener la cadena, para que los alimentos básicos y necesarios en este tiempo lleguen a nosotros, lleguen a nuestras casas y para que no falten. Y en ese sentido también oramos, Señor, para que no falten los productos básicos de la canasta familiar, para que nos guardes de los especuladores y de aquellos que en este momento quieran aprovecharse de la circunstancia y sacar la crueldad y lo peor de ellos. Repréndeles en el nombre de Jesús, para que no falten los productos básicos de la canasta familiar y para que todos tengamos lo necesario. Qué curioso, Señor, que en este tiempo nos estamos dando cuenta que lo más importante no era eso que creíamos importante, que lo más importante es tener lo básico y lo fundamental. Y gracias por semejante revelación en este tiempo. Señor, oramos para que ilumines al gobierno nacional. No es tiempo de los egos altos, es tiempo para pensar en los demás. Oramos para que ilumines al gobierno nacional, oramos para que ilumines al alcalde local, a nuestro alcalde en Cartagena, señor William Dow, pero también a los demás, ilumínales con tu poder, con tu fuerza. Y por nosotros, Señor, los ciudadanos de a pie, comunes y silvestres, aquellos que están trabajando desde la casa, por teletrabajo, aquellos que han dejado de salir, que trabajaban del día a día, etcétera, que haya para todos, Señor, que nos guardes en esta semana y como siempre decimos, que el ángel del Señor
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. A los que cumplieron año esta semana, felicidades, les llamamos, les amamos. Un aplauso para ustedes. Que el Señor nos bendiga y que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos.